Hey, qué bueno es tenerte en Casa Origen hoy con nosotros. Nuestro pastor, Cristian Grillo, va a estar trayendo un mensaje súper especial. Así que te invito a que prepares tu corazón, prepara tus notas para recibir lo que hoy Dios tiene para vos. Te dejamos con el mensaje. Muy bien. Estaba el otro día caminando y el Señor me empezó a traer una historia en la Biblia que después les voy a leer, pero el Señor me hablaba mucho sobre que fuimos llamados como hijos de Dios a marcar la diferencia. Somos llamados como, y lo que estamos hablando, lo que recién estaba hablando, tiene que ver con eso, con marcar la diferencia. No somos llamados a ser personas ordinarias. Si venís a la iglesia y venís a Jesús y algo no pasa en tu vida que cambia tu manera de ser, que te hace ser una persona diferente, que te hace ser luz y sal en esta tierra, como Jesús nos llamó a ser, algo falta. Dios puso dones, puso gracias, puso en vos cosas para poder explotar, para marcar una diferencia. En el lugar donde estemos, Dios nos llama a marcar una diferencia. Amén. Y a lo largo de mi vida y a lo largo del ministerio puedo ver que el arma que más usa el enemigo para frenarnos en aquello para lo que fuimos llamados es atacar nuestra identidad. ¿Sabes qué? Cuando el diablo ataca tu identidad o el diablo ataca algún aspecto de tu identidad, quiere decir que Dios es ahí donde te quiere usar. Algunos el diablo los ataca diciéndoles lo que no son y que Dios decretó que son. Y a otros el diablo los ataca diciéndole que son más de lo que Dios dijo que eran. Por una cosa o por la otra, el diablo ataca nuestra identidad, porque él sabe que si él ataca nuestra identidad, él nos paraliza. No llegaremos a ser todo aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Y si Satanás ataca nuestra identidad y tiene éxito, vamos a ser uno más del montón y no vamos a marcar la diferencia. Vamos a estar en un aula, en un secundario, y nadie va a saber que hay algo diferente en mí. Porque tengo miedo, porque me da vergüenza, porque mi identidad en Dios no está firme. Voy a estar en mi trabajo y va a ser todo lo mismo. Voy a estar en diferentes lugares y en vez de marcar una diferencia, de dejar algo por aquellos lugares que paso, todo va a quedar igual. Y quiero decirte algo, Dios te llamó para que marques la diferencia. Dios te llamó para que cuando vayas a un lugar se sienta un perfume diferente. Dios te llamó para que cuando vayas a un lugar donde hay chisme, cambies esa atmósfera y sea un lugar donde se honra y se ama a las personas. Dios te llamó para donde hay un lugar de violencia, vos seas esa paz, ese shalom que entra en esa casa o en ese lugar y trae paz. Dios te llamó para que donde haya lugares donde hay desesperanza, vos puedas traer esperanza. Dios te llamó a marcar la diferencia. Por eso Satanás ataca tu identidad. La primera tentación que el diablo trajo en esta tierra fue atacar la identidad. No fue que coman de un fruto, atacó la identidad de Adán y Eva. Fíjense que dice Génesis 1:27. Y Dios creó al ser humano ¿a qué? A su imagen. Éramos a imagen de Dios. Éramos como que Dios se paraba frente a un espejo y se veía a Él mismo en nosotros. Dios se veía a Él mismo en el ser humano. Éramos a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y viene la tentación, Génesis 3:5, y dice, el diablo dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. ¿Cómo puede ser? Si Dios nos creó a imagen y semejanza, la mentira que Satanás trajo fue decirnos van a ser como, ya éramos como Dios.
Ya éramos a su imagen. Cuando Satanás ataca nuestra identidad, nos saca de nuestro propósito, nos saca de nuestro llamado. Pasó también con el segundo Adán. Llega Jesús a bautizarse, lo recibe su primo Juan, lo bautiza, se abren los cielos, baja una paloma sobre Jesús y una voz del cielo dice así: tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Tú eres mi hijo amado y estoy muy complacido contigo. Cierra tus ojos 5 segunditos y escucha a Dios diciéndote: tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada y estoy muy complacido contigo. Cuando estábamos hoy en la alabanza, no abras tus ojos todavía, en la alabanza el Señor me decía, y me acabo de acordar, decirles que son hermosos, que yo digo que son hermosos. Dios te dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo te amo y yo me complazco con tu vida. Yo soy feliz en verte, yo disfruto de verte. Puedes abrir tus ojos si querés, si no, puedes seguir durmiendo, no hay problema. Y luego de esa terrible afirmación que Dios hace sobre Jesús, Satanás, Dios se lo lleva al desierto, el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto, y Satanás viene a tentar a Jesús no con cosas, sino en su identidad. Cada tentación que el diablo traía, Mateo 4, 1 al 3, dice: el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre y el tentador se acercó y le propuso. ¿Qué le dice? ¿Qué le dijo? Si eres hijo de Dios. ¿Qué había dicho el Padre? Tú eres mi hijo amado. Y el diablo viene y le dice: si tú eres hijo de Dios. El diablo queriendo atacar la identidad de hijo de Dios. La tentación no era convertir la piedra en pan. La tentación era romper la identidad de hijo en Jesús. De hijo amado en Jesús. Porque él sabía que si él no se reconocía como hijo, no iba a cumplir su propósito. Segunda tentación, 4:6, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo y los ángeles te van a sostener. Si eres hijo de Dios, Satanás ataca tu identidad para sacarte de tu propósito, para que no marques la diferencia. Jesús venció a Satanás con la verdad. Jesús venció la mentira con la verdad. Y a veces vivimos atados a mentiras que nos atan a pecados, a mentiras que nos atan a pasado, a mentiras que nos atan a cosas que quizás nos dijo alguien alguna vez y que nos frenan. Satanás siempre va a intentar derribar lo que Dios está construyendo, lo que Dios ya decretó sobre tu vida. Satanás siempre va a intentar destruir eso, va a intentar destruir tu identidad. Recuerdo cuando tenía 11, 12 años, había empezado a estudiar saxo. Los más grandes de acá me han escuchado tocar el saxo. Algún día voy a tocar de nuevo, tranquilo. Pero tocaba el saxo y Dios me había dado un montón de palabras y recién empezaba a tocar. Y la verdad es que tocar un instrumento de viento y no tocarlo, porque en esa época no tocaba muy bien, tenés que tener mucho amor para escucharlo. Mis padres y mi familia me amó porque yo estudiaba 3 horas por día, me iba al baño porque los azulejos hacían que retumbe bien. Imagínense 3 horas un saxo sonando. ¿No? Y siempre yo salía del baño de tocar mis partituras y toda mi familia cantaba las canciones que yo tocaba. Ya se salían todas las melodías. Pero bueno, era la manera de aprender, gente. Y nunca falta esa tía hermosa que uno tiene en la familia, ¿no? Y estamos en una cena de fin de año. Ahora se entregó al Señor, pero en ese momento estaba atada por demonios. Y mis padres, que estaban orgullosos de su hijo que tocaba el saxo, me dijeron: ¿por qué no tocabas adelante de la familia?
Y termino de tocar el tema y mi tía dice, ¿eso es lo que aprendiste? 11 años. El diablo atacando lo que Dios quería construir. Y te puedo asegurar que luché con esa, eso es lo que aprendiste, muchos años de mi vida. Hasta que me pidió que toque en su casamiento y le dije que no, mentira. Hay personas que Dios le dio la habilidad para cantar y el diablo lo llena de vergüenza para que no lo hagan. Ataca su identidad. No, te van a ver todo. Yo cuando empecé a tocar el saxo en la iglesia, en esa época no había parlantitos como estos que tenemos acá arriba, había unos parlantes que eran unos armatostes que se ponían arriba, imagínense, arriba de andamios. Y me acuerdo, la primera vez que toqué el saxo, me escondí, yo soy grandote, me escondí atrás del andamio y tocaba así para que nadie me vea. Yo pensé que toda la iglesia estaba mirándome a mí. El diablo ataca nuestra identidad, nos llena de vergüenza. A veces tenemos habilidad para comunicar, habilidad para hablar, y el diablo hace todo lo posible para cerrar nuestra boca. Quizás hablamos una primera vez y viene alguno y te dice algo, o pasa algo que hace que cierres tu boca y que no vuelvas a levantar tu voz, que no vuelvas a hablar, y el diablo ataca lo que Dios está queriendo construir, porque fuimos para marcar una diferencia. Dios hizo una gran obra en tu vida y Satanás siempre va a querer que retrocedas en aquello que Dios construyó o en aquello que Dios hizo. Y fuimos llamados a marcar una diferencia. No dejemos que el diablo nos llene de mentiras para frenarnos y sacarnos del destino que Dios puso para nosotros. Quiero decirte que vos tenés un destino para tu vida. No todos son llamados a predicar, a ser pastores. No todos son llamados a estar en la alabanza, pero sí hay un propósito para tu vida. Quizá Dios te puso en una empresa, quizá Dios te dio una empresa, quizá Dios te puso en un puesto de trabajo, quizá Dios te puso como docente en una escuela, en una universidad. No sé dónde puedes estar, pero en el lugar donde Dios te puso, no estás por casualidad, estás porque Dios te puso para que el día que no estés más, un perfume quede en ese lugar. Porque Dios te puso para marcar una diferencia. Y no me importa la edad que tengas, no me importa la circunstancia que tengas, no me importa cuál sea tu historia, cuál sea tu presente, cuál sea tu futuro. En el lugar donde estás, el Espíritu Santo de Dios está en tu vida y Él te puso para que marques una diferencia. Amén. Hay unos alfajores, ¿cuáles son los de estos que son? Bimar. Me encantan esos alfajores, porque todos los alfajores vienen con un versículo. Y uno dice, qué fanático. Imagínate una persona que se está por suicidar y dice, me voy a comer mi último alfajor. Puede ser un chiste, pero puede ser verdad. Y justo hay un versículo que dice, tú eres mi hijo amado. Dios te puso para marcar una diferencia. Nunca tomes en poco lo que Dios te dio, lo que Dios puso sobre tu vida. ¿Cuáles son las cosas que Satanás aprovecha para quitarte de tu destino? Tu historia, tu condición actual, tus debilidades, tus fracasos. A mí me encanta que la Biblia está llena de fracasados que lograron cosas extraordinarias. La mayoría de los grandes hombres y mujeres de Dios fueron fracasados. Pablo, un asesino. David, un adúltero, un mal amigo, un traicionero y un asesino. ¿Quién más? Pedro, un traidor y un cobarde. Y puede seguir la lista de hombres y mujeres fracasadas, pero que con Dios lograron cosas extraordinarias. Y quiero decirte algo, si Dios lo hizo con ellos, lo va a hacer con tu vida. Y lo puede hacer con tu vida. Amén. Y me encanta la historia que voy a leer, y esta es la historia que Dios trae a mi corazón. Estaba el pueblo de Dios, Israel había salido del desierto, había entrado ya en la tierra prometida y estaba en proceso de conquista. Llegaron a una ciudad que tenía muros por todos lados, bien cerrada, era difícil entrar. Una ciudad llamada Jericó.
Tenían que conquistarla. Y estaba Dios en el cielo pensando y diciendo, tengo que hacer que mi pueblo pueda conquistar esta ciudad. Así que voy a buscar a alguien que les abra las puertas. Voy a buscar a alguien de esas personas que uno dice que da la talla, ¿no? Que voy a buscar una persona que sea santa, que me ame a mí. Una persona que esté cerca del rey, que sea admirada por el pueblo de Jericó. Y Dios pensando, y encuentra a la persona. Y vamos a leer juntos lo que la persona que Dios eligió. Josué 2:1 dice, luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa ¿de qué? De una prostituta llamada Rahab. Esa era la persona que Dios tenía preparada para marcar la diferencia. Esa era la persona que Dios había pensado que le iba a ser útil para que su pueblo conquiste Jericó. Una prostituta llamada Rahab. ¿Y saben lo que significaba en esa época ser una prostituta? Dios está loco. Dios está loco. ¿Cómo va a usar una prostituta? ¿Cómo va a usar a alguien que se acuesta con todo el pueblo? ¿Cómo va a usar a una persona que seguramente le cuenta a todos los chismes de los demás? ¿Cómo va a usar a alguien? ¿Cómo Dios va a usar a alguien así? Y si lees el capítulo entero, vas a ver que esta mujer fue clave para la conquista de Jericó. Porque dice la palabra de Dios, y es lo que Dios le dijo al profeta Samuel, porque yo no miro lo que mira el hombre, yo miro lo que hay detrás de lo que mira el hombre. Yo miro el corazón. Yo no miro tu historia. Yo no miro tus pecados. Yo no miro cuán bajo puedas haber caído. Yo miro tu corazón y yo sé lo que hay en ese corazón porque yo mismo lo puse, dice el Señor. Y saben que hay un capítulo en la Biblia que es llamado el Salón de la Fama de la Biblia. Y ahí es donde se nombran todos los grandes hombres y mujeres de Dios. ¿Y saben quién aparece? ¿Saben quién aparece en Hebreos capítulo 11? La prostituta. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de que los israelitas marcharon 7 días a su alrededor. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. No solamente Dios la usó, sino que Dios se ocupó de que su nombre siga escrito en la historia. ¿Cuáles son las cosas que te frenan de marcar la diferencia? ¿Cuáles son las cosas a las que le estás dando poder en tu vida que te frenan de aquello que Dios tiene para vos y en aquello a lo que Dios quiere usarte? Josué 6:25 dice, así Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y a todas sus posesiones por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a espiar Jericó. Y desde entonces Rahab vive con el pueblo de Israel. No solo lo salvó, sino que a partir de ahí comenzó a vivir, salió de esa vida. Específicamente la Biblia no habla que ella dejó esa vida, pero por la historia que se lee, se entiende que ella dejó su vida de prostitución y que se unió al pueblo de Dios, porque Dios toma lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Tu pasado te frena? ¿Tu presente te atormenta? Una prostituta fue llamada a marcar la diferencia y lo hizo más allá de no calificar según nuestros parámetros de lo que es calificar. Porque no se trata de lo grande que seas, de lo que hayas logrado, de las victorias que hayas tenido, se trata de lo grande que Él es, de lo que Él logró, de su victoria en la cruz por siempre y para siempre. Así que cuando el diablo venga y te diga, ¿sabes qué? Tu pasado te condena. Decirle, ¿sabes qué? Diablo, mira, Satanás, diablo, horrible, chancho, inmundo.
Jesús pagó por mí en la cruz. Mi pasado está perdonado. Es más, ¿sabes qué? Vos te acordás de mi pasado, pero Dios no se acuerda. Porque Él dice que Él se olvida de nuestros pecados. No dejes que Satanás ataque tu identidad, aún en medio de tu historia o aún en medio de tu presente. Dios te llamó a marcar la diferencia y Él lo quiere hacer a través tuyo y Él lo va a hacer a través tuyo. Hay un perfume especial que no se compra en el free shop, que viene con el Espíritu Santo en tu vida, y ese es el perfume de aquellos que somos hijos e hijas de Dios, que marcamos la diferencia. Según la mirada de nuestra, Rahab la prostituta no merecía ni estar en la historia, ni ser nombrada. Pero no solo pasó eso, quiero que leamos juntos Mateos 1 del 5 al 6. Salmón, padre de Boz, cuya madre fue, ¿quién fue? Rahab. Boz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido esposa de Urías. ¿Saben lo que estoy leyendo? La genealogía del Mesías. ¿Saben que la prostituta Rahab está en las generaciones de Jesús? No solamente salvó al pueblo de Dios, Dios la eligió para eso. No solamente Dios se ocupó de que figure en Hebreos 11 en el salón de la fama, cuando hay otros grandes como Moisés o algunos otros donde solo se los nombra, sino que Jesús, que Dios se ocupó que en su genealogía haya alguien con un pasado de prostituta. Decime si Dios no puede hacer que alguien marque la diferencia. ¿Qué mentiras te estás creyendo en este tiempo que te están frenando? ¿Mentiras que te hacen menos o mentiras que te crees más? Yo creo que hay mucha intencionalidad en ver la historia de esta mujer y cómo Dios la dejó en la Biblia. Hay una intencionalidad en demostrar que a Dios no le asusta nuestra condición ni nuestro pecado. Es más, Dios recuerda nuestros pecados y hasta quedan escritos. ¿Sabes para qué? Para que brille aún más su gracia sobre nosotros. Hay una canción que cantábamos hace mucho, algún día la vamos a cantar, que dice Sublime Gracia, ¿se acuerdan? Sublime gracia del Señor. Los que saben me acompañan. Que aún infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy ya puedo ver la luz. Perdido estaba ayer, me halló. Ya sé, quieren que me sume la alabanza, pero no puedo. ¿Saben que esta canción la escribió un hombre que era un hijo de un pastor que se apartó del Señor y que comenzó a traficar esclavos de África? Y que después de muchos esclavos que había traficado, que había maltratado, mujeres que había violado seguramente, tuvo un encuentro con Dios y escribió esta canción. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu realidad? ¿Crees realmente que Dios no puede marcar la diferencia con tu vida? ¿Crees realmente que Dios no tiene el poder de tomar ese oro que hay dentro tuyo para hacer florecer lo que Él puso en vos? Dios redime nuestra vida y hace cosas extraordinarias con personas como nosotros. ¿Cuáles son las mentiras que el diablo en este tiempo está trayendo para sacarte de tu destino? ¿Las tenés identificadas? ¿Sabés cuáles son? ¿Las crees? ¿Les das lugar? Porque cuando el diablo viene a hablar a nuestra mente de manera audible algunas veces, a veces en nuestros pensamientos, a veces a través de otra persona,
Cuando Satanás viene a decirnos justo ahí donde nos duele, tenemos dos opciones. ¿La creemos o no la creemos? Y uno puede decir, no te creo. Pero ¿sabes qué? Hay verdades que Dios dice sobre tu vida. ¿Sabes qué, diablo? Yo no solamente no te creo, sino que declaro esto para mi vida. Algunos dicen, nunca voy a salir de este pecado que me atormenta, de esta adicción que me atormenta. Nunca voy a salir, he hablado 1000 veces, he confesado 1000 veces, he abierto mi corazón, ya no sé qué hacer, Señor. Romanos 8, 1, 2 dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida, te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Podemos decir, nunca voy a salir, o puedo decir, ¿sabes qué, diablo? Dice la palabra de Dios, que no hay condenación porque yo estoy en Cristo Jesús. Que por medio de Él, de Jesús, esa ley ya no tiene autoridad sobre mi vida. ¿Crees que no podés marcar la diferencia porque tu pasado te descalifica? 2 Corintios 5, 17. Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Lo viejo pasó, llegó lo nuevo. Pero Dios, 1 Corintios 1, 27, escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. ¿De qué pasado que me condena me estás hablando? Jesús ya lo hizo en la cruz. Jesús ya pagó el precio. Jesús ya me dio libertad. Jesús ya me empoderó para ser esa persona que Él quiere que yo sea. Y podemos seguir con una gran lista de mentiras que el diablo trae para que no marquemos la diferencia, para sacarte de tu propósito. Pero quiero animarte a que creas que Dios tiene un propósito. Que Él te llamó para marcar una diferencia en este tiempo. ¿Sabes por qué? Porque para este tiempo naciste. No naciste en los 2000 por casualidad. No naciste en este siglo. Para este tiempo naciste para marcar una diferencia. Para una generación que necesita encontrarse con Dios. Somos hijos e hijas de Dios. No retrocedamos. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran y preservan su vida. Somos de los que tienen fe, somos de los que avanzan, nunca retrocedemos, no somos ese juego que dice María La Paz, ¿no? 3 pasos para atrás, 2 pasos para atrás. No, siempre para adelante, siempre hacia adelante. Quizá en algún momento de nuestra vida podamos estar frenados, pero nunca para atrás. Siempre para adelante. Satanás va a querer detenerte en lo que Dios preparó para tu vida. No lo dejes. Es tiempo de levantarte y caminar creyendo que es Dios quien te llamó, que si Él lo hizo, Él va a estar con vos en cada momento de tu vida, en cada circunstancia, que sus promesas son verdad y que Él nunca te va a dejar. Fuimos llamados a marcar una diferencia en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en nuestras familias. Fuimos llamados como iglesia a marcar una diferencia en este barrio. Por eso hacemos la sala HD, por eso hacemos todo lo que estamos haciendo como iglesia, porque fuimos llamados para marcar una diferencia. Aprovecho a decirte, estamos yendo a 3 hogares de niños de la ciudad de Buenos Aires a hacer apoyo escolar y nos están pidiendo más. Necesitamos gente que quiera dar de su tiempo, ofrendar de su tiempo para ir a marcar una diferencia con chicos y chicas que están en hogares en la ciudad de Buenos Aires. No pusieron el coso, pero acércate al punto de información, sumate, estamos marcando la diferencia. Dios no nos salvó solamente para que seamos libres del pecado y de la muerte. Dios te salvó para que brilles, para que marques una diferencia. Fuimos llamados, como dice Efesios 2, para buenas obras. Y dice, para que las pongamos
en práctica. Amén. Es tiempo de dejar de creer las mentiras del enemigo y creer que fuiste llamado para marcar una diferencia. No te enrosques en pavadas. No te enrosques en mentiras. Que tu orgullo no te tenga estancado. Si tenés que pedir perdón, pedí perdón. Si tenés que perdonar, perdoná. Salí de esos lugares y caminá a donde Dios te quiere llevar. Porque fuimos llamados para marcar la diferencia. Amén. Y quisiera hacer un llamado en esta mañana para todos aquellos que aún no han entregado su vida a Jesús. Jesús dijo del mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre, nadie va a Dios si no es a través de Jesús. Él es la puerta, no hay otra. No todos los caminos conducen a Dios, hay uno solo y se llama Jesucristo. Y si crees lo contrario, lamento decirte que estás equivocado. Necesitas de Jesús. Necesitas recibir a Jesús en tu corazón. Él es el único que puede traer libertad. Él es el único que murió y resucitó. Todos los demás están en la tumba. Mahoma está en la tumba. Buda está en la tumba. Todos están en la tumba, pero Jesús resucitó. Él está sentado a la diestra de Dios. Y Él es el único que tiene poder para traer libertad a tu vida. Así que yo ahora voy a hacer una oración. Y si quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, yo te animo a que repitas conmigo esta oración. Cerremos nuestros ojos y lo va a hacer toda la iglesia para que nadie sienta que habla solo, pero hacelo en voz alta. Decía así: Señor Jesús, te doy gracias porque vos pagaste el precio de mi libertad. Gracias por morir en esa cruz. Gracias por sufrir por mí. Pero gracias que resucitaste. Yo en esta mañana me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de haber vivido a mi manera. Y quiero pedirte que a partir de ahora tú seas mi Señor y seas mi Salvador. Porque quiero marcar una diferencia junto contigo. Amén.